Los ángeles en las Escrituras. Mis queridos hermanos, hoy tendremos la quinta charla de consagración dedicada a San Miguel Arcángel. Y antes de comenzar, oraremos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Tu príncipe, la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Entremos en materia. Hoy vamos a dar una enseñanza sobre los ángeles en las Escrituras. Y tenemos que ir a la palabra de Dios, mis hermanos. En Colosenses 1, versículo 16, nos dice la palabra de Dios: porque en Él fueron creados todas las cosas, en el cielo y en la tierra, en el universo visible y lo invisible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, Dios creó lo visible y lo invisible, los ángeles y los seres humanos. Ahora vamos a San Mateo, capítulo 18, versículo 10, nos dice la palabra de Dios: sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, los ángeles contemplan sin cesar la cara de Dios. Están siempre en una completa adoración y alabanza al Padre Creador. Vamos ahora al Salmo 103, versículo 20, nos dice la palabra de Dios: bendigan al Señor todos sus héroes poderosos que ejecutan sus órdenes, apenas oyen el sonido de su palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, hoy estamos haciendo un estudio de los ángeles a través de la palabra de Dios. Y vemos cómo ellos se encuentran en toda la Escritura, mis hermanos. Vamos ahora a Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Pues todos no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que reciben la salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy estamos en una temática diferente y es la misma palabra de Dios la que nos habla acerca de estos seres que son funcionarios espirituales, mensajeros de Dios. Vamos ahora a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estamos viendo cómo a través de la Escritura Dios mismo manda que adoremos a Jesús nuestro Salvador, porque en Él se cumple toda la palabra de Dios. Ahora vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 14. Y vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, seguimos con la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Nos dice la palabra de Dios: vi a muchos miles de ángeles para alabar a Dios. Aquí nos estamos dando cuenta que a través de la Escritura los ángeles en el cielo y en la tierra solo hacen una cosa: alabar
a Dios. En Génesis capítulo 48, versículo 16, vamos a ver qué es lo que hace el ángel de la guarda. Dice: el ángel que me ha librado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También los ángeles tienen la potestad de bendecir a los seres humanos. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35. Nos dice la palabra de Dios: el ángel mató a 185,000 soldados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un solo ángel mató a 185,000 soldados. ¿Serán poderosos los ángeles? Sí, mis hermanos. Cuando ellos van a cumplir una misión determinada, y esa misión la llevan a cabo a plenitud. Ahora vamos, los ángeles también nos proveen. ¿Y cómo lo descubrimos en la palabra de Dios? En Génesis capítulo 21, versículo del 17 al 20. Dios oyó los gritos del niño, y el ángel de Dios llamó desde el cielo a Agar y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño desde el lugar donde está. Anda a buscar al niño y tómalo de la mano, porque de él haré yo un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Llenó el recipiente de cuero y dio de beber al niño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, desde el Génesis, Dios manda el ángel a una mujer que estaba en el desierto, donde no había agua, donde no había nada. Y Dios manda al ángel para que ella descubra ese oasis en medio del desierto. Porque Dios escucha la voz del niño y de cada uno de nosotros. Vamos ahora en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 6 y 7. Nos dice la palabra de Dios: un ángel tocó a Elías y le dijo: levántate y come. Miró y vio que había allí cerca de él una tortilla cocida sobre piedras y un cántaro de agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí los ángeles también nos alimentan, mis hermanos. Pero ¿quién es el que nos da el pan? El Padre Celestial del cielo. Pero Él manda a sus ángeles para que nos provean. Vamos ahora a San Mateo, capítulo 4, versículo 11. En la tentación nos defienden. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús lo venció en el desierto con la misma palabra de Dios. Y después el diablo huyó, pero vinieron unos ángeles a servir a Cristo. Qué gozo, qué alegría me da esto, mis hermanos. Que cuando nosotros vayamos a cometer un pecado, invoquemos a los ángeles y ellos vendrán en nuestro auxilio. Salmo 91, versículo 11 nos dice la palabra de Dios: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los ángeles también nos protegen, mis hermanos.
y nos defienden. En el libro de Daniel, capítulo 3 y 6, nos dice la palabra de Dios: protegen al pueblo de Dios de los peligros físicos, como el caso de Daniel y los leones, y sus 3 amigos en el horno ardiente. Mis hermanos, aquí en el libro de Daniel vemos que unos ángeles defienden a 3 amigos de Daniel y también a él mismo cuando los echan al fuego ardiente. Es el ángel que está allí siempre defendiéndonos. Y también nos liberan. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 6 al 11, nos dice la palabra de Dios: entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro estaban encarcelados, cuando los estaban torturando, los estaban maltratando, Él envía al ángel para que abran las cadenas y también abra la cárcel y Él pueda salir ileso, mis hermanos. Los ángeles nos liberan, mis hermanos. Qué alegría, qué gozo me da eso. Hoy, a través de esta palabra de Dios, los ángeles también nos dan ánimo y nos dan fuerza. Hechos, capítulo 27, versículo 23 al 25, nos dice la palabra de Dios: anoche estuvo a mi lado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo, comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo, pues amigos míos, yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí, mis hermanos, muchas veces nosotros no sabemos qué decir, pero Dios dice en su palabra que mandará ángeles para que ellos nos iluminen y sean lo que digamos, palabras de Dios. Ellos nos defenderán, ellos nos darán ánimo cuando estemos caídos, cuando veamos que de pronto el barco se va a hundir. No, Dios mandará a sus ángeles para que nos cuiden. En Génesis capítulo 19, versículo 15, nos dice la palabra de Dios: al amanecer, los ángeles tomaron de la mano a Lot y a su familia y lo sacaron de Sodoma y Gomorra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, a través de toda esta trayectoria de la palabra de Dios, vemos que los ángeles siempre están para nuestra ayuda y siempre estarán en auxilio nuestro. Éxodo capítulo 14, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: el ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos para que fuera luz para unos y tinieblas para otros, no se pudieran acercar los enemigos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, y así hemos hecho un recorrido a través de toda la palabra de Dios. Como muchas veces hay personas que se preguntan: yo quiero que tú me muestres en la Biblia y creo. Hoy, si te quedan algunas dudas, el próximo video te diré lo que son los ángeles y lo que dice nuestra iglesia amada, nuestra iglesia católica. Los ángeles en el catecismo de nuestra iglesia católica. Mis hermanos, hoy tú y yo debemos estar gozosos, felices,
de que Dios ha mandado estos seres espirituales para que vayan delante de nosotros, para que nos iluminen, para que nos muestren el camino y para que nos lleven a la patria de la gloria celestial. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Sigue iluminando nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, Señor, para poder comprender las verdades que tú has dicho desde toda la eternidad a través de la palabra de Dios. Yo te invito, si te gustó mi video, para que te suscribas aquí en el botón que aparece en pantalla, y por acá puedes ver el último video de consagración a San Miguel. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan.